Ya regresamos con más noticias, con más información. Son las 9:02. Pues vamos como todos los días y a esta misma hora, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y como cada martes está aquí en el estudio de ORT Noticias Ana Luisa García, que siempre es un gusto compartir los micrófonos con Ana Luisa. Muy buen día, Ana Luisa. Muy buen día, Claudia, muy buen día a tu gentil audiencia. Gracias por acompañarnos. Siempre contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa es el tema de las mujeres, el tema de la mujer. Lo veíamos el día de ayer a través de los medios nacionales, cómo las mujeres salieron en distintos puntos de la República Mexicana, en distintos lugares, pues salieron precisamente a levantar la voz contra la eliminación de la violencia, precisamente en contra de la mujer. Decíamos otra vez, exigieron un mundo sin violencia, pero en medio de actos vandálicos. Ana Luisa. Bueno, sí, efectivamente fue lo incongruente, ¿verdad? Que precisamente en este Día Internacional que rechaza la violencia contra las mujeres, se dieran estos actos, pero en el caso de la Ciudad de México ya eso es de forma permanente. Estos grupos que se oponen a todo lo que es orden social, provenga de la sociedad misma o provenga del gobierno. Lo vimos en octubre, en el 2 de octubre, y lo hemos visto en cuanta marcha hay, ellos siempre se manifiestan, son los anarquistas, y precisamente pues los gobiernos de la Cuarta Transformación se han manifestado siempre respetuosos de la forma de pensar y de actuar de todos. Y ellos, pues esto se supone que el anarquismo pues es una filosofía, es una postura, es una forma de ver la vida, de oposición, ya lo dije antes, en contra de todo orden social. Y bueno, pues ahí estuvo. No es porque podemos pensar, claro, desde fuera, nosotros viéndolo a esta distancia de Tamaulipas, pues lo que podemos pensar es que hay falta autoridad en la Ciudad de México, porque no somete, debe de actuar, yo en mi forma personal, independientemente de que respeten libertades, deben de actuar en el sentido de la protección a los monumentos históricos, que son los daños, son los peores daños, ¿no?, que han hecho en este caso. Sí. Parece que hoy al comercio no le fue tan mal porque bajó sus cortinas a tiempo, ¿no? Ahora sí que tomaron la debida precaución. Ya están entrenados, ya saben que cuando hay este tipo de cosas, tienen que hacerlo. Entonces, pero los monumentos pues están desprovistos de una forma de protección. Supuestamente protegieron, es que hay muchos en la Ciudad de México y muchísimos monumentos, ¿no? Sí, entonces, así es. Entonces protegieron varios de ellos, pero no lograron, yo creo los más sencillos, los más pequeños son los que protegieron, pero el hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, que son de los más importantes y los también por la importancia de mayores dimensiones, no fueron protegidos debidamente, sí fueron dañados. Sí. Yo creo que ahí sí está fallando la autoridad. Sí, definitivamente. Mandaron a mujeres con su camiseta de cinturón de la paz. Ese famoso cinturón. Esos famosos que sí, que ya vimos que no dieron resultado ni en el pasado ni en este. Así es, ¿no? Entonces sí es incongruente, ¿verdad?, que precisamente en un día de no violencia haya estos actos de violencia y sobre todo ante la contemplación de la autoridad. Eso sobre todo. La marcha en sí fue ordenada. O sea, las mujeres que se manifestaron y demás y todo fue ordenada, tuvo protección ahí sí de la autoridad, pero no se metieron tampoco los anarquistas. Yo no sé si los anarquistas en un momento dado se hubieran metido a actuar en contra de la marcha, entonces quién sabe qué hubiera ocurrido, si hubiera sido suficiente esa supuesta protección, ¿no? Claro, el gobierno de la Ciudad de México pues reporta de manera muy satisfactoria que no hubo hospitalizados, no hubo muertos, no hubo heridos, porque no hay nadie en el hospital. Hubo un compañero periodista que fue lesionado en una pierna,
pero lo transmitieron así de rápido y así de rápido se esfumó el... Como la vez anterior Como la vez también, anterior, agresión así es. a los medios de comunicación y bueno, minimizan estos actos vandálicos y salen, ¿no? Precisamente con estas cifras alegres, nada de personas lesionadas ni personas hospitalizadas, como tú lo has dicho, más allá de este tipo de situaciones que como siempre las minimizan y sobre todo resaltan, ¿no? El permitirles a las mujeres en este caso que se desahogaran precisamente con estas cifras que existen en cuanto a la violencia de la mujer, como son feminicidios, desapariciones, abusos y violaciones. Sexuales y violaciones. Fíjate que Así está, es. de verdad es tremendo y por eso hay observaciones, ¿no?, internacionales, de organismos internacionales. En el caso de nuestro país, nada más para que nos demos una idea, en el 2018 diariamente eran asesinadas 9 mujeres. Hoy son 10 mujeres diariamente son asesinadas, y de esas 10, una es una niña. Y casi, bueno, todo se supone que para que entren dentro de esa clasificación es porque el asesinato ocurre a manos de su pareja sentimental, el varón, o Sí, bien en el por hogar. condiciones de abuso, que es en el caso de la niña, ¿no? Entonces sí es muy grave. Y esto, por lo menos en la Ciudad de México, nuestra audiencia seguramente recordará que hubo un momento en que los comercios abrieron las puertas, ofrecieron a las mujeres que cuando estuviesen en un estado de persecución, se metieran a sus negocios, restaurantes, zapaterías, lo que fuera, se metieran para pedir protección. La Ciudad de México es la cifra más alarmante de todo el país. Bueno, y en ese marco de circunstancias es que la señora Sheinbaum ayer decretó la alerta de género, que entró en vigor hoy. Y que aquí en Tamaulipas también la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos propone o dice que en Tamaulipas debe ya de lanzarse esa alerta de género. ¿Qué significa esa alerta de género? Significa el compromiso del Estado, porque por eso lanza un decreto, el compromiso del Estado de crear los protocolos y el destinar personal específico para atender este tipo de problemas. Un personal que va a estar de manera permanente alerta para atender cualquier tipo de llamada. Desde luego, yo entiendo que esto es costoso, que estamos, sobre todo el 2020 va a ser un año sumamente difícil, dado el panorama que estamos viendo ahora con los recortes al presupuesto. Yo veo realmente muy lejana la posibilidad de que en este año se creara ese tipo de protocolos. Pero sí creo que es algo que merece la atención desde ahora, precisamente porque comparándonos, claro, con el ritmo de la Ciudad de México, Tamaulipas y otros estados de la República no tienen todavía ese nivel, pero no debemos esperar a que lleguen las cifras alarmantes para actuar. Así es, haciendo un comparativo, y yo leí a medios nacionales haciendo un comparativo en cuanto a los estados con violencias, con agresiones en contra de las mujeres. Tamaulipas, si mal no recuerdo, ocupa el lugar número 10, 11, no dentro de los primeros lugares. Sin embargo, como tú bien lo señalas, no debemos de esperar cifras como la Ciudad de México, que le siguen el estado de Veracruz, cifras que son alarmantes. Tan solo, de acuerdo al secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019 se han registrado poco más de 1,200, precisamente 2,200 homicidios violentos en contra de la mujer. ¿En Tamaulipas? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Sí, porque estoy viendo en Tamaulipas creo que hay 380 y tantas, pero no asesinatos. O sea, abusos, actos de violencia de diferente naturaleza. Sí, y esas cifras no lo colocan en los primeros lugares a nivel nacional. Incluso en el sur de Tamaulipas, el día de ayer también, de las mujeres que han sido víctimas del feminicidio, por ahí realizaron también colectivos
protestas a través de una manifestación de zapatos rojos, en los cuales, bueno, colocaron la leyenda de cada uno de los casos o la historia de cada uno de los casos, pero todo dentro de una manifestación, de una protesta de manera pacífica. Sí, bueno, pues yo creo que esa es la mejor manera que tiene la sociedad para hacer visible este problema. Porque te voy a decir una cuestión, y esto ya está reconocido por la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos. Todo esto se origina en el hogar. Todo esto se origina por este tipo de educación o de no educación que se le ha dado a las últimas generaciones de libertad, ¿sí? Nosotros vemos, todavía hay testimonios en las películas mexicanas donde los hijos llegaban y le besaban la mano al papá, y donde la madre era algo sublime. Mi padre era de 1896 y cuando se refería a su mamá, yo recuerdo que siempre decía mi santa madre, y yo decía, ¿santa? No, eso es exagerado, ¿verdad? Pero así estaban educados, y así lo veían, y así lo adoraban, y así respetaban a la mujer, porque empezaba con la mamá, y después era la mamá de sus hijos, o la novia, que normalmente pues terminaba en boda esto, ¿no? Y pues hoy no hay nada de eso. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente hace ese llamado orientado hacia la familia. Tiene que haber una campaña dentro de las familias, dentro de las escuelas. O sea, esto viene desde la niñez. Sí. Hay que sembrar eso. Hay que volverlo a sembrar. Y estamos en una situación bastante alarmante. Fíjate que las cifras, por ejemplo, en el caso de México, hay 600,000 violaciones al año en todo el país. Y 5.4 millones de niñas y niños que son víctimas de abuso o violación sexual. Bueno, aquí ya en Tamaulipas y en muchos estados han puesto una campaña específica de esto para protección a los niños, a los menores. Pero volvemos a lo mismo, es cuestión de educación. Y en ese tipo de educación y de formación de los niños, pues entran desde luego primeramente la familia, los papás, quienes están cercanos del niño, también la escuela. Pero desgraciadamente, si no lo emprende el gobierno como una estrategia, no lo van a tomar la decisión los padres de manera espontánea, si no se les hace ver que este problema viene del seno familiar. Así es, decíamos, hay que atacarlo, un problema de raíz. Si bien es cierto que estas cifras que hoy das a conocer, que bueno, señalan las autoridades en el caso de los homicidios, de los feminicidios, en el caso de las desapariciones, en el caso de las violaciones, agresiones físicas, psicológicas y todo el tipo de violencia en contra de la mujer, sin lugar a dudas que da coraje, sin lugar a dudas que lastima, sin lugar a dudas que en muchas familias hay impotencia por ese tipo de situaciones, pero también este tipo de manifestaciones o de eventos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también es cierto que nada se logra. Lo platicábamos hace unos instantes fuera del aire aquí con el equipo de RT Noticias y lo señalaban y bien, decían, no es más que parte de una agenda de los gobiernos que dicen, bueno, el día de mañana es la eliminación de la violencia contra la mujer. Se prepara la Ciudad de México. Hay que cerrar y tapar los negocios porque ya saben que es un día de marchas, un día de protestas, un día de enfrentamientos. Hay que proteger los monumentos, aquellos que se pueden. Y es parte de una agenda, es parte de la actividad diaria. Pero hoy ya todo transcurre de manera normal. Yo difiero. Quizá digas no se logra nada, pero si se calla. No, claro. Si se calla, ¿qué pasa? No, yo claro creo que yo creo que es peor. Yo creo que es peor. Pero esto no marca ningún retroceso. Porque manifestarlo, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, la señora Sheinbaum se tardó en lanzar la alerta de género. Y precisamente en la marcha del día de ayer, aunque había dicho que la iba ya a decretar, pues fue la presión también para esto, ¿verdad? Además hay un desahogo, creo yo, de la familia, porque mira, ahí van las gentes y hicieron lo mismo que tú acabas de relatar en el caso de la zona sur de Tamaulipas. La familia ahí se puso también a relatar las historias de sus familiares. Ese hecho también ayuda a la gente que no ha tomado conciencia de la gravedad de esto, ¿sí? ¿Te ayuda a qué? A reflexionar, a cuidarte, a evitar determinadas cosas,
a observar a tus a tus hijas, cuando hay la presencia de un novio violento, ya lo hemos visto. Entonces, esto sí sirve, ¿cómo no? Es más, suponte que las marchas, bueno, hizo la marcha, hay agrupaciones, ¿no? Dice, por los que ya no están, ni una menos. Sí. Ellos están en forma permanente y en este día, pues desfilan, pero en forma permanente están realizando un activismo. Esas pláticas ayudan, y ayudan de dos maneras. Ayudan a los que ya fueron lesionados, a los que ya perdieron a un familiar, ese desahogo, esa cuestión de compartir su historia con los demás. Creo que psicológicamente sí les ayuda. Y a los que escuchan, pues también les debe de ayudar, que si lo hacen con interés, para no verse reflejados en una historia similar. Es un consuelo, pues es como si dijéramos que para qué tenemos a un muerto en una sepultura e irlo a visitar, ¿no? Es un consuelo, es una cuestión de tipo emocional, de tipo psicológico, y a mucha gente le ayuda en un momento de ir a visitar a un muerto, aunque ya no esté, aunque ya no, es lo mismo aquí, es una forma, una cuestión de tipo psicológico. Es una de las muchas manifestaciones del consuelo, un desahogo, del espíritu, del alma. Claro, es lo que mueve al hombre, es lo que mueve al ser humano. Tú decías, ¿sí? Un consuelo, un desahogo. Sin embargo, lo que yo me refería es de que de nada sirven porque no se logra erradicar precisamente ese tipo de situaciones. Y además a no sentirse solos cuando ven, en muchos de los casos, o al menos así lo perciben, que hay indiferencia de la autoridad porque no han logrado castigar a quien hizo víctima a su familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso que les sirve. Si se cumplieran las leyes, si se cumplieran todo tal cual, no necesitarían... No, eso sería un paraíso. Y no necesitarían crear más programas y crear unas alertas y que hay que ver, ¿no? Que también den resultados. Digo, no es que uno sea pesimista, pero también después salen con que, bueno, la falta de recursos nos impide a llevar a cabo o a cumplir esas alertas para alertas de género. Y la falta de recursos nos impide, y la falta de recursos y la falta de apoyos. Te voy a decir una cosa, algo muy importante que acabas de decir. Un gobierno puede hacer pública, como lo hizo la Sheinbaum, ¿no? La señora Sheinbaum, públicamente ya, es un decreto, es una ley, está obligado el gobierno. Pero como esas muchas leyes que tú y yo conocemos, que no se aplican, que no tienen cumplimiento. Por ejemplo, nuestra Constitución es una carta hermosa de compromisos. Si se cumpliera... Pero no se cumple. Decíamos, si se cumplieran las leyes... Todos tenemos derecho, dice ahí, a la salud, a la vivienda, ya no le sigo buscando más, ¿no? Y sabemos que muchas gentes no tienen ni esa atención a la salud, ni esa vivienda, ¿verdad? Y así, todas las leyes. Por lo pronto, la gente sale a la calle, dices, le sirve una parte de desahogo, una parte de levantar la voz. Hay una frase que dice, las mujeres no quieren sentirse valientes cuando salgan a las calles, quieren sentirse libres. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Llévate el segundo a mitad de precio en toda la decoración navideña, excepto pinos. O bien, compra 2 tintes de cabello para dama y llévate el tercero gratis. Fíjense el 28 de noviembre. H-E-B, lo mejor todos los días. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí.
regresamos para seguir hablando de este tema, lo que se da en el marco, lo decíamos el día de ayer, en la eliminación en contra de la violencia hacia la mujer. Y por ahí teníamos comentarios de que decían, ¿y al hombre quién lo defiende? Ana Luisa García, gracias por sus comentarios. Pues es que se defiende solito por su prominencia física, ¿no? Pero sí los hay, también que sufren de la violencia. Hay unas organizaciones incluso de hombres, que son, sufren el abuso de su pareja, y esa organización da unas estadísticas para México, dice que 4 de 10 varones sufre el abuso de la mujer. Y no solamente es de violencia, o sea, de que son golpeados, violencia física. Son obligados a hacer tareas domésticas, que ahí yo siento que en este caso, pues si las tareas domésticas deben de ser de los dos, ¿no? Pero bueno, ellos se sienten denigrados en un momento dado con esto, ¿verdad? La otra circunstancia es que se les niega, digamos, los favores sexuales o se les condiciona a cambio de determinados recursos materiales. Ahora, ellos han examinado porque están estudiándose o apoyándose, que eso también es bien importante también debiera hacerse en el caso de la mujer, o a lo mejor sea así, no lo sabemos, ¿no? En todos los casos de estos varones es porque desde pequeños tuvieron una figura maternal fuerte. ¿Sí? Fueron obligados también a hacer tareas domésticas, en fin, todo es producto de la formación de esta persona desde la niñez. Y yo creo que también ocurre en el caso de la mujer. ¿Sí? Lo que vemos en nuestros hogares, pues se reproduce, ¿no? El patrón del padre golpeador y la madre sumisa, etcétera, ¿no? Pero sí hay hombres que sufren también de la violencia. Pero hay una circunstancia, las estadísticas de asesinatos de pareja son muchísimo mayores en el caso de las mujeres, sí, claro, que en el caso de los hombres. También hay mujeres que llegan a asesinar al esposo y casi siempre son cuadros de violencia que reaccionaron ante la violencia y el abuso de él. ¿Sí? Entonces, además, históricamente, fíjate, las mujeres, sobre todo las reinas y demás, por el poder, muchas veces asesinaban al esposo para que el hijo heredara, o un favorito, heredara el trono, así ¿sí? es. Entonces, no podemos decir que ese sentimiento, pues, de maldad, porque es un sentimiento de maldad, de asesinar, sea exclusivo del hombre, también lo hay en la mujer. Sí, también se dan casos. Definitivamente que aquí en lo que sí coincidimos, Ana Luisa, es que este problema, más allá de la tarea que hace las autoridades, la parte que le corresponda, nosotros también como parte de una sociedad también, el enmendar esta situación desde el hogar, ir educando a esas nuevas generaciones. Así es, tanto para ser fuertes, tanto a los niños como a las niñas, a que se sepan respetarse a sí mismos y darse a respetar, a conservar sus valores, a conservar su integridad física, etcétera. Sí. Esa es la principal parte de la defensa del ser humano. El rol tan importante que juega la mamá en el hogar. Sí, ella es la que los forma principalmente, tanto a los niños como a las niñas. El papá también, el papá sin querer educar, es un ejemplo, es un modelo. El modelo principal de los niños son el papá y la mamá, son los elementos más cercanos que tienen. Sí. ¿Sí? Y si el papá llega golpeando y gritando y maltratando al hijo, a la esposa, etcétera, pues ahí está un mensaje sin que se quiera dar. Y el de la mamá tiene que ser un mensaje con todo el propósito del mundo, ¿sí? De educarlo, de proteger, para que se proteja a sí mismo y también para que no abuse de los demás. Sí, saber educar a los hijos, no envalentonarlos, precisamente porque, bueno, hemos dado muchos ejemplos en relación a ello y se dice que a veces las mujeres en el hogar, la madre es precisamente, yo no digo que todas, ¿no? Pero hay quienes fomentan ese rol.
Claro, del machismo. dice, y usted no se deje, no se ha dejado. Sí. Y usted no permita que lo pongan a lavar trastes, y no permita que la mujer le levante la voz. Sí, a pesar de estos tiempos del pleno 2020 existen. Déjate que a veces la mamá, tiene niñas y niños, ¿sí? Y la niña lava los trastes, el niño no lava ni sus calcetines, ¿no? Sí. Entonces, pues desgraciadamente esa es la formación arcaica que tenemos, porque así era históricamente, ¿no? Sí. Parte de los comentarios que tenemos a esta hora de la mañana, en relación a ello, y nos comentan, dice, efectivamente, dice, en el hogar todavía hay muchas mujeres, dice, que educan de esa manera a los hijos, que no se dejen de la esposa. Bueno, gracias por sus comentarios. Sí, era lo que estábamos diciendo. Entonces, hay que trabajar este problema para la eliminación de la violencia en contra de la mujer desde raíz, desde el hogar. Hay que empezar a formar esas nuevas generaciones. Y también hay mujeres que dicen no se dejan, ¿sí? Y ante cualquier falla del hombre les sueltan una bofetada. Y las circunstancias que a veces hay reacciones de respuesta del hombre. Pero son pocos los casos. Y otros, por eso hay respuestas diferentes, ¿no? Hay quienes las refrenan el golpe, las agarran la medida e imponen su fuerza física. Y hay otros pues que los educaron a que a la mujer no se le pegue ni con el pétalo de una rosa, pero permiten que eso es lo que no deben de hacer. Una cosa es que no la golpeen y otra cosa es que permitan que ella también los abofetee. Sí, que también, porque también se dan ese tipo de abusos. Yo creo que decíamos, hay que ir cambiando la forma de educar a los hijos para eliminar precisamente ese tipo de situaciones. Y también levantar la voz, si bien es cierto, pero no esperar fechas solamente una vez al año, ¿no? Para señalar precisamente que andamos muy mal en la cuestión de género, la violencia hacia la mujer y cifras que desafortunadamente son alarmantes. Yo creo que todavía hay mucho que hacer en el aspecto legislativo, en el aspecto legislativo de poner sanciones mucho más severas, y esto pues de alguna forma tiene que asustar. Pero que se cumpla la ley. Pues es que puedes poner sanciones muy severas y si no se ejerce no se cumple. Por eso, pero haciendo esas leyes, precisamente este tipo de organizaciones se van a encargar de difundirlas, de promoverlas, ¿sí? Y verás que sí surte efecto. ¿Qué ocurrió en el caso, por ejemplo, de las reglas que utilizaron para la política? Para proteger a la mujer. Sí. ¿Sí? Frenó muchas cosas. Antes la mujer, la política estaba expuesta a muchísimas, al deterioro de su imagen con dolo, ¿sí? Y hoy ya no. Hoy se cuida, ¿por qué? Porque hay sanciones. Sí, claro. Entonces yo pienso que sí, que lo que falta es hacer más severas las sanciones en este caso. Se cuidan, al menos ya no se dan a conocer. Gracias, Ana Luisa García, como siempre. Gracias a tu gentil audiencia. Un gusto compartir los micrófonos contigo. Ya son las 9:30. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.